Muy buenas noches en este martes 4 de febrero del 2025. Hoy, por esas cosas que luego ponen los gobiernos, ayer fue día feriado, y por supuesto las personas que nos ayudan a hacer esta emisión, pues estuvieron de asueto. Se festejó o se festeja la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Por eso hoy, martes, pues aquí estamos con ustedes, pero qué bueno que fue hoy, porque nos dio la posibilidad de tener más elementos de análisis sobre lo que está ocurriendo en la relación bilateral entre Estados Unidos y México. El fin de semana, como el viernes me parece, la semana pasada, el presidente Donald Trump firmó un acuerdo para imponer a México el 25% en todas las transacciones comerciales, todo lo que exporta México hacia ese mercado, que es en el volumen del Producto Interno Bruto mexicano, pues muy importante, supera el 30% del PIB. Y por otro lado, dejó abierta la posibilidad, por supuesto, de adicionar algunos aranceles a las cuestiones energéticas. Me refiero al petróleo concretamente, que México exporta hacia los Estados Unidos. Pero bueno, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se hace una llamada con el presidente Trump y llegan a un acuerdo de posponer por 30 días la imposición de los aranceles del 25% a cambio de una serie de medidas del gobierno mexicano que tienen que ver con la presencia de 10,000 elementos soldados en concreto en la frontera norte para evitar, según este acuerdo verbal, pues el tráfico de fentanilo y por supuesto del tema de inmigrantes. ¿Hasta dónde puede ser posible estas circunstancias que México evidentemente pueda impedir el tráfico de fentanilo y el paso de inmigrantes? Bueno, está por verse. Se dieron 30 días de plazo, al igual que en Canadá, que también suspendieron esos aranceles por un mes, aunque con mejores términos. Pero lo grave del asunto, y esto es con este tema que queremos empezar esta emisión número 480, es lo que señala la Casa Blanca, ¿no? La complicidad del gobierno con los cárteles criminales y de drogas que hay en México. Sobre esto vamos a empezar a hablar, aparte de algunos temas que tienen que ver con las alianzas partidistas, aquí concretamente en Veracruz, y de esas empresas fantasmas que el ORFIS señala que se operaron con más de 5,000 millones de pesos, me parece, durante la administración anterior de Cuitlao García Jiménez. Me da mucho gusto presentar a Toño Lagunes Fuertes. Toño, buenas noches. Buenas noches, doctor. Alfredo Bielma, buenas noches. Martín Quitano, buenas noches. Toño Nemi, buenas noches. Empezamos contigo, Alfredo. Un momento. ¿Qué? Decía McLuhan que el medio es el mensaje. Y decía Reyes Heroles que en política la forma es fondo. ¿Nos puedes aclarar por qué vienes vestido de ese color? Esa es la para el punto 2 de Alianza. Ok, ya está. Ese es el... Claro, exactamente. por favor. No te adelantes, por favor. Alfredo, por favor. Bueno, vivimos un episodio bastante interesante. Pareciera que reciclado al que vivimos hace 6 años, justamente. Pero ya en aquel entonces era el 5%. En el 2019, sí, cuando fue la amenaza del 5% del arancel. Y que, por cierto, se hizo héroe en aquella ocasión a Marcelo Ebrard, porque durante 4 o 5 días estuvo en Washington en las negociaciones, y fue un bombardeo mediático el que nos arrojaron para México acerca de cómo iban avanzando aquellas negociaciones, que finalmente resultaron exitosas para el consumo popular,
porque se evitó la imposición de los aranceles, del 5% de los aranceles. Recordemos que en aquel entonces en Tijuana, en mayo del 2017, pues hizo un extraordinario meeting multitudinario en donde asistió el presidente de la República, gobernadores de las entidades federativas, diputados, senadores, hablaron ante la multitud varios senadores, dirigentes obreros, dirigentes empresariales. Todo esto esperando a que llegara el avión retrasado que venía de Washington trasladando a Ebrard, quien cuando llegó pues recibió una atronadora ovación. Y desde aquel entonces todo el mundo, incluyéndome yo, pensamos, Ebrard puede ser el próximo presidente de la República. Que luego Pero se supo del papel poco digno bueno, que hizo esa negociación, ¿no? Después ahí Ebrard pues, habló que las negociaciones habían sido bastante difíciles y que de todos modos la dignidad del país estaba a salvo y que la soberanía, por supuesto, había quedado totalmente a salvo también. Pero 2 años después, en el 23, Mike Pence escribe un libro y lo publica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Sí. que era entonces con el que se establecieron las negociaciones, en donde habla de que nunca había habido había visto un funcionario público doblarse a las primeras. Se refería a las negociaciones y concretamente a Ebrard. Lo negaron, por supuesto, pero aquello fue absolutamente cierto. Cierto porque pues, no lo va a escribir en un libro un funcionario de ese nivel en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué sucedió en las negociaciones de ahora, en donde con el mismo discurso, la misma retórica, se nos señala de que somos un país independiente, que el trato es de igual a igual? ¿Será que eso es cierto? ¿Será que eso está vigente? ¿Será que en realidad México impuso algunas condiciones en esta negociación muy rápida? Pues yo creo que no, porque apenas hablaron por teléfono, de repente pues yo creo que ya estaban en la frontera con los Estados Unidos 10,000 elementos del ejército para vigilar el tráfico, evitar el tráfico del fentanilo. Y desde luego que se van a mandar a la frontera sur, tal como hace 6 años. Así es. Bueno, pues estamos viviendo un episodio repetido de aquel evento que ojalá en esta ocasión le resulte para bien a México. Está eventualmente suspendido por un mes. Dependerá de las concesiones que haga el gobierno de México a un presidente estadounidense que está dispuesto a todo. Así es, Alfredo. Oye, Martín, pero hay 2 temas que son fundamentales. Primero, el presidente Trump dice que va a haber una mesa de análisis y seguimiento de estos acuerdos integrada por personajes de alto nivel de ambos gobiernos. Y que el mismo Trump y la presidenta Conam pues le van a dar seguimiento a este tipo de acuerdos. Sin embargo, vemos la fluctuación del piso del tipo de cambio. Subió a 22, bajó con el acuerdo el día de ayer, a pesar de que fue inhábil aquí en el país. Pero los efectos, Martín, tú eres economista, sabes los terribles resultados que puede haber encarecer las exportaciones mexicanas hacia este mercado de consumo como los Estados Unidos, con más de 360 millones de consumidores. Y además, por supuesto, porque México no tiene de alguna manera un mercado interno que pueda soportar este tipo de circunstancias, porque se va a incrementar obviamente los costos, el desempleo, una serie de cosas. En este escenario, Martín, donde solamente hay 30 días para resolver las peticiones de Trump, ¿crees que de verdad México esté en posibilidades de hacerlo? Bueno, se ve muy difícil que esto pueda hacer en estos 30 días. Aquí la situación es que hay una apuesta que se muestre voluntad para cubrir algunas de las expectativas que suponemos impuso el presidente Donald Trump y que particularmente tienen que ver con la migración.
y con la contención del narcotráfico, del crimen organizado. Obviamente detrás también subyace fundamentalmente que no se movió un ápice discursivo de la narrativa estadounidense oficial y de un conjunto de actores de la sociedad política estadounidense, la condición de un estado del narcotráfico, de un narcoestado que se está mirando desde allá, que es nuestro país. En este sentido, creo que lo que sucedió es que después de la tormenta, de esta anunciada tormenta que tenía como punto fundamental la aplicación de estos aranceles en ese nivel de porcentaje, pareciera que vino la calma, una calma chicha de un mes, que vamos a ver para qué da. Pero efectivamente la pregunta que planteas es, ¿dará en este lapso de tiempo las condiciones para que no se apliquen los aranceles? Yo creo, y si se están mirando ya acciones concretas como estos 10,000 soldados en la frontera norte, que ya se están moviendo estas fuerzas, lo que se imponga de contención para la migración de los centroamericanos, creo que serán mensajes que posibiliten que se amortigüe la posibilidad de que se apliquen al menos el 25% o que se pida una prórroga inmediatamente después de que se cumplan estas fechas. Lo que me parece preocupante, que pareciera que pasa segundo o tercer punto, es que la fundamentación de la aplicación de los aranceles, insisto, está en una discusión ya soterrada, que no sabemos qué dimensiones tendrá en términos de qué sujete de acciones no necesariamente visibles por parte del gobierno estadounidense. El tener información privilegiada con actores fundamentales de las relaciones en esta concepción del narcoestado en nuestro país, como son los capos de capos, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, dan oportunidad a empezar a pensar que la famosa doblada del señor Marcelo Ebrard también se dio en esta escenario, más que otra cuestión. Y esta idea me parece que, aunque hay una serie de condiciones para que el discurso oficial se autoalabe y autocalifique como inédita la acción de un gobierno a nivel global, pues simple y sencillamente tiene poco piso, poco fondo, y que efectivamente lo que hizo Donald Trump fue más allá del discurso, de la actitud presidencial, me refiero a la presidenta Claudia Sheinbaum, es que se sujetaron las decisiones de México al contentillo de los Estados Unidos. Claro, y es que para Trump es importante el impacto mediático y ver con su base electoral que está presionando, como él lo señaló desde su campaña. Oye, Toño, fíjate que hay un periodista del norte, que se me olvida el nombre, que señala que esta declaración de la Casa Blanca con respecto a que el gobierno mexicano estaba en complicidad con grupos criminales se deriva de que el Mayo Zambada, que está preso... Luis Chaparro. Gracias, Martín. Está preso en los Estados Unidos, ya está soltando información al respecto. Y ese es un elemento muy importante en este tipo de negociaciones, porque pone en un brete la política de abrazos y no balazos que instituyó el presidente López Obrador en su momento, y que los resultados, bueno, pues están ahí, ¿no? ¿Tú cómo ves este asunto, más allá de los aranceles, el tema del narcotráfico en nuestro país? Sí, justo yo partiría de una interrogante, y se plantean en los discursos, coinciden en tres elementos: la parte del narcotráfico, es decir, contener el narcotráfico, particularmente fentanilo; el tema del comercio, es decir, que para Trump hay un déficit por parte de los Estados Unidos hacia México; y la tercera es la parte de los migrantes. Son tres elementos que coinciden en el discurso de ambos presidentes. Y la interrogante es, ¿de cuál de estos tres realmente es el que pesa más? Porque yo lo veo de esta perspectiva. Trump dijo, esa alianza intolerable con el gobierno de México. Es muy dura, muy particular, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el presidente de Canadá estableció a los cárteles mexicanos como terroristas, ¿no? Ese es otro tema que también tiene que ver. Ahora,
Si le sumamos una serie de declaraciones, yo escuchaba ayer mismo en la televisión que el Mayo Zambada, que refería a Martín hace un momento, ya está declarando, está generando ahí algunas declaraciones respecto de nombres, ¿no? De personajes políticos de alto nivel que han estado vinculándose con él en el trabajo del narcotráfico. Inclusive en sus términos dijo, me han venido a pedir chichi. Es otro elemento. Y si nos sumamos, hace un momento, antes de llegar acá, leía yo una columna de un periódico estadounidense que se llama The Spectator, The Spectator, y dice, el encabezado dice, sí existe alianza entre el Estado y los cárteles en México, y establece puntualmente, entre otras cosas, nombres puntuales. Rocha, el gobernador de Sinaloa, uno de ellos seguramente. El expresidente en principio lo nombra puntualmente con Salvador Cienfuegos, Adán Augusto López y Cuitláhuac García. Puntualmente dice esos nombres. ¿Quién es? Entonces, creo que esta posibilidad o este discurso que Trump lo estableció, yo creo que no es algo para echar fuera de... Decían, en un mes se va a solucionar, pues dependerá, porque si realmente, si es un tema comercial, no lo creo tan fácil. Si es un tema de migración, seguramente se van a ver resultados, porque van a empezar a disminuir. Ya están disminuyendo. Y si es un tema de narcotráfico, ¿no? Si es un tema de esta alianza, ¿no? Esta intolerable alianza, pues tendrá que salir algún nombre, algún chivo expiatorio de renombre para calmar un poco las aguas. Eso es lo que, desde mi perspectiva, considero que va a pasar. En un mes es muy poco tiempo, y lo que decía, lo que sorprende sí es no pasa nada, seguimos igual. Ahora mismo en la mañana escuchaba que la presidenta no va a invitar a la presidenta de la Corte al evento de la Constitución, ¿no? Entonces, con esa soberbia, hablan de unidad cuando esta unidad no está trasladándose en sus actos, ¿no? Hablan de una narrativa patriotera, que la verdad es más que otra cosa, es una narrativa soberbia. Así como, ¿no? Así como vamos a llegar a lo que tal vez, no sé qué busque Trump, por eso planteaba yo estas tres preguntas, o esta pregunta inicial: ¿cuál de los tres temas es el que va a pesar más? ¿Narcotráfico, comercio o realmente los migrantes? Y bueno, dependerá de ahí, ¿no? No, sin duda. Sin embargo, Toño Nemi, veía yo ayer en el Financiero que la presidenta tiene una aceptación del 81%. Digo, en torno a este suceso que está ocurriendo, ¿no? Y que además, hoy por la mañana leía yo también que la razón por este espacio de un mes que se dan, se la achacan a una carta que mandó el Congreso al presidente estadounidense, ¿no? De que valorar, no sé si es chisme o no, pero bueno, yo lo leí, que valorara este espacio porque implicaba, por supuesto, para los estadounidenses un incremento en los precios de los consumidores de allá. Entonces, Toño Lagunes hace un buen planteamiento. ¿Cuál de los tres temas, que es narcotráfico, migración y relación comercial, son las que realmente persigue Donald Trump? ¿Cuál es tu opinión? Tenemos un amigo en común, José Ferrer, y lo comprometo aquí para que venga pronto a la conjura, porque de una de esas cosas privilegiadas de la historia, él estaba sentado en una sala en un hotel de Europa cuando el presidente Salinas de Gortari le decía a sus cercanos, a Córdoba Montoya y a Patricio Chirinos: en Europa no tenemos nada que hacer, no tenemos mercado, no tenemos presencia ni respeto. Vamos a proponer y a conseguir un gran tratado de América del Norte.
y a partir de ahí es que se deja venir toda una avalancha, porque hay que decirlo con sus letras. La creación primero del TLC y ahora del TEMEC es mexicana. La iniciativa para convencer al presidente Bush y al primer ministro de Canadá nace del presidente Salinas de Gortari. Que Pepe nos platique, eso va a ser muy interesante, lo que él escuchó y cómo lo argumentaron. Digo esto porque ciertamente, querido Carlos, la resolución de Trump de posponer un mes los aranceles le da una enorme bocanada de oxígeno a la presidenta Sheinbaum, presidente Coné, respetando la regla gramatical, sin ofensa de género. La presidenta Sheinbaum tiene una oportunidad de oro para la reconciliación, para crear una estrategia que no tiene y sobre todo para conseguir un frente único. Pero Toño Lagunes puso el dardo envenenado, puso la bala en el centro de la diana. ¿Cómo carajo quieren unificar? ¿Cómo pretenden un frente capaz de consolidar en un proyecto común el interés de México y siguen golpeando, siguen envenenando y siguen provocando división? La presidenta de la Corte pasará a la historia como una gran heroína, valiente, honorable, a pesar de López Obrador, a pesar de Sheinbaum. Es una mujer que hizo lo que estuvo en sus manos dentro del Estado de Derecho para defendernos a todos. Y aunque ahorita la calentura del momento no nos permita valorarla, es una mujer verdaderamente digna de encomio. El hecho de que la presidenta la desprecie habla, lo decía bien Toño Lagunes, de soberbia, de falta de interés y sobre todo de falta de sensibilidad política. Siguen pensando que gobiernan para una planilla de sus cuates de la escuela secundaria, cuando mucho de la prepa, y no se dan cuenta que tienen obligación para todos los mexicanos. Y por otra parte, lo dijiste tú mismo, rector, el tema de fondo subyace en que los aranceles le pegan muy duro a la economía mexicana, pero le pegan más a la estadounidense. Ustedes se imaginan lo que representa para un consumidor, por ejemplo, de piezas de recambio para fabricar coches en Estados Unidos, que le suban 25% los precios de sus productos, finalmente los acaba pagando el mercado. Finalmente los consumidores ven incrementados los precios al consumo, dispara la inflación, y bueno, yo creo que le puedo responder a Toño que la mayor presión contra estas políticas arancelarias, proteccionistas, absurdas, que van a contracorriente de la historia y de la realidad económica del mundo, le viene a Trump directamente de los capitales estadounidenses, que serían los más perjudicados con esta medida. No está fácil para ellos mantener una política arancelaria, les va a generar muchos costos, y termino con lo que dije la semana pasada. La economía norteamericana no puede prescindir de la mano de obra de los indocumentados, porque les abarata entre 30 y 40% el costo de la mano de obra, porque son 11 millones de consumidores que pagan impuestos pero no reciben a cambio, y porque son la base del trabajo que los ciudadanos norteamericanos ni quieren ni pueden hacer. Luego entonces, detrás de esto hay un logro político de Trump. Ya le cumplió, sin mover un dedo, a los estadounidenses radicales de la América profunda lo que les había prometido. Ya nos dio cachetadas a los canadienses y a nosotros, a los colombianos, pero sin ningún efecto práctico. Y ya entrando en gastos con el tema del narcotráfico, le apuesto a lo que dijo la presidenta Sheinbaum, tiene razón. Mientras Estados Unidos, se lo reconozco, presidente, mientras Estados Unidos no atienda el problema del consumo de drogas desde la perspectiva de la salud pública y se pregunte por qué el 10% de la población norteamericana es adicta a las drogas duras, mientras no resuelva eso, seguirá habiendo narcotráfico. Y si cancelan el fentanilo, habrá otras cosas. Y si cierran la frontera de México, vendrá de otros lados. En eso, la presidenta tiene razón, no hay duda. Así es, sin duda. Y otro de los temas que se pusieron sobre la mesa en esta charla el día de ayer, en esta conversación telefónica, fue la de la venta de armas por parte de Estados Unidos a los criminales mexicanos, ¿no? Decía la presidenta Coná
que este tema de la venta de droga, de armas, pues representaba para México muchas muertes entre los grupos criminales, en los combates que tienen entre ellos, y que debería de ponerle atención Trump a este tipo de Pero no, eso no estuvo en la agenda del comunicado No, estadounidense. no, pero No, ella pues, lo la dijo. mexicana. No, a la mexicana, porque evidentemente tenían que tener también algunos elementos que discursivamente favorecieran que no todo fue claudicación. Y lo digo porque ponen en la mesa un tema que se ha venido comentando, el de las armas me refiero, desde hace mucho más que el mismo sexenio de Andrés Manuel. Yo quisiera un poco, sin entrar en debate, plantear ¿Por qué que... no? ¿A qué tienes miedo? En el sentido de que en esta guerra comercial que supuestamente se iba a establecer en función de los aranceles, efectivamente iba a haber una presión económica para los Estados Unidos, pero mucho menor que la que se iba a dar sin cuando duda. nuestro país tiene el 80% de exportaciones solamente a los Estados Unidos, y en ese sentido la afectación iba a ser en escala mayor, además porque de economía a economía. No, pero Pues no hay ninguna. no hay una asimetría Así extraordinaria. es, exactamente. En Ni ese tenemos sentido, un no mercado tenemos interno. para entrarle a una situación de este tipo. Solamente California es el doble del tamaño de la economía mexicana. Entonces, esa serie de elementos, yo creo que aquí el gran triunfo de la narrativa, como ya lo comentó Nemi, que es el mensaje político de Donald Trump para sus seguidores, pesa y pesa mucho en el ánimo de la gente de los Estados Unidos. Pero desde la misma postura de Donald Trump cuando firma los decretos y cuando dice particularmente de cómo se dio la relación con Canadá el día de ayer, que fue más difícil negociar los negocios con Canadá que con México. Porque la visión no es política de Donald Trump, más allá de que efectivamente el punto político que referías, es de negocios. Por lo tanto, para él lo más importante y trascendental es cómo establecen o no los aranceles en función de su renta económica. Creo que Sí, ahí porque es lo comercial es la apariencia política que está enfrentando. Así es. Pero por lo más importante es justamente el ataque a la entrada de fentanilo a los Estados Unidos. Ese es el tema fundamental, y el ataque a los cárteles mexicanos del de la droga. narcoestado. Porque además no es a este gobierno de Claudia Sheinbaum a quien se acusa del vínculo, sino al anterior. No es posible que un gobierno con 4 meses, 5 meses en funciones pudiera tener ese tipo de nexos, sino que los datos, la información que tuvimos, y todos los mexicanos fuimos testigos de esto, de 6 veces fue a Badiraguato el presidente de la República. 6 ocasiones estuvo allí. El abogado del Chapo le pasó las manos al presidente de México por la espalda. No es posible esto. Si nosotros vimos esto, que es la apariencia de lo que vimos, es nada más cuánta información de inteligencia tendrán los Estados Unidos para poder sostener ese dicho. Claro, cuando En quieran la al primera Chapo y al ocasión que Mayo diga allá, ¿no? el gobierno, demuéstremelo, por favor. Hay un tema rápido que normalmente en los acuerdos internacionales entre países casi siempre hay 3 fases: una carta de intención, el acuerdo formal y casi siempre un acuerdo secreto de cláusulas que no se hacen públicas. El presidente Trump no tiene mucha experiencia en materia de política, ni mucho menos política exterior. La presidenta Sheinbaum no tiene ninguna. Y bueno, pues se han cometido dislates y deslices propios de la inexperiencia. Pero, por ejemplo, uno de los temas de mayor envergadura, lo citó Carlos al principio, es el hecho de que adicional a los 28,000 soldados que el presidente López Obrador puso al servicio de la Border Patrol hace años en la frontera sur, ahora se agregan otros 10,000 para la frontera norte. Hablando de la perspectiva de negocios, lo que Trump ha repetido reiteradamente es que esos primeros 28,000 y ahora 38,000 soldados no le cuestan un centavo a los contribuyentes norteamericanos, porque los paga México. Es decir, parte de este acuerdo, no lo reconoce el gobierno de México, pero lo explicita Trump, es que hay 10,000 soldados que debieran estar cuidándonos a usted y a mí, protegiendo nuestra seguridad interior, ahora dedicados a partir de ayer a cuidar la frontera sur de Estados Unidos. Es todo un tema, porque eso ciertamente es ganancia para Estados Unidos. Les vamos a hacer el trabajo sucio. Y lo que pasa con las guerras de los cárteles es que
Los muertos los ponemos negocios. Los ponemos nosotros, el negocio con las armas lo ponen los gringos. Pero nada más un comentario. En esta le vamos a hacer el trabajo sucio a los estadounidenses. Yo digo que, aunque es una frase demoledora en el sentido de lo que realmente se está queriendo proteger, que es a la ciudadanía estadounidense, al final de cuentas, lo que aquí debe de quedarnos claro es que habla de las dificultades que tiene el gobierno mexicano o el Estado mexicano para poder resolver sus contradicciones internas en función de la permanencia de los grupos del narcotráfico, que deberían de combatirse de manera natural. Pero además, Martín, perdón que le insista yo, no solamente es la falta de capacidad para operarlo, es la falta de proyecto, es la falta de unidad. No saben lo que quieren. Ebrard dice una cosa, el canciller no dice absolutamente nada. La secretaria de Gobernación, por favor de Dios, vestida de jarocha con botas picudas de punta y sombrero de tres picos, que no vaya por amor de Dios. No hay proyecto, no hay respeto, no hay dignidad, no hay unidad de propósito. Por lo pronto ya estamos contribuyendo a la política de seguridad nacional de los Estados Unidos con estos recursos. Bueno, gracias por... digo, va a ser un tema para no alargar tanto. Ojalá pudiéramos conseguir la foto de la señora vestida de jarocha. Y para no alargar más este tema, que seguramente va a dar mucho que hablar las próximas semanas y meses, le dejamos aquí. Vamos a pasar a otro tema que de verdad es importante para la vida pública en Veracruz, que tiene que ver con estas demandas del Orfis contra la administración anterior. Es decir, señalan que se manejaron más de 5,000 millones de pesos en un poquito más de 200 empresas, y que evidentemente ya se levantaron las denuncias, que no sé si se hayan presentado bien a la Fiscalía Estatal, pero es un hecho gravísimo. Si esto es cierto, evidentemente que esos 5,000 millones de pesos que se manejaron ahí, que habría que investigar a fondo, pues ¿qué pasó con ese recurso? ¿Quién se lo chingó? ¿Quién se lo llevó? Y sobre todo un hecho que es bastante significativo. Se acusa o se señala a la Secretaría de Educación de Veracruz que por ahí se da una serie de alamorías en este sentido. Y de repente nos encontramos que en días recientes la contadora María Esther Reyes, a quien conozco personalmente y desde hace muchos años, es una persona honesta al extremo, pues sale de la Secretaría de Educación. O sea, ¿cuál es la razón? Hay mucho misterio aquí en este tema de las empresas fantasmas, los recursos que se manejaron a través de esas empresas, dónde quedaron y sobre todo por qué sale la oficial mayor de la Secretaría de Educación. Recién nombrada. Y el recién nombrado, no tenía ni 2 meses. Oye, pero de cargo, ¿no? No es el único caso, mi querido Carlos. El director del Instituto Veracruzano del Deporte vino a presentar denuncia formal contra sus antecesores, por lo que leía en la prensa, cosas grotescas. Más de 85 millones de pesos en cobro de alquileres en efectivo de las instalaciones del Instituto Veracruzano del Deporte para eventos privados, para luchas, para bailes, en fin, cosas de ese tamaño, solo en el último año de gestión. Una cantidad de latrocinios con las becas. Pues bueno, vino, presentó la denuncia y ya lo corrieron. Sí, ya vi que llegó Crisanto Grajales, ¿no? Ya lo al corrieron. IBD. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con este tema, y que empieces tú con este comentario con respecto a las empresas fantasmas y lo que está ocurriendo ahora a través del Orfis y señalando a la administración anterior de varias irregularidades. En un momento estamos con ustedes. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad.
Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IBES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IBES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí. Universidad IBES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IBES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IBES. Bienvenidos a Bachillerato IBES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IBES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IBES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IBES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IBES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz.
Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Alfredo, Sí. tu opinión al respecto de este tema de las empresas fantasmas. Expresaste, Carlos, algo que me llama la atención, porque dices mucho misterio. Pero fíjate que ese es un tema que se ventiló durante mucho tiempo cuando se supo el asunto de las empresas fantasmas, que incluso Cuitlahua García las negó primero, pero la prensa publicó fotografías de las direcciones ficticias anotadas en el contrato respectivo a través del cual se le dieron 200 millones de pesos a una empresa, de una trabajadora de la De Secretaría Poza Rica, por cierto, de ¿no? Educación, sí, que ganaba por ahí 18, 19 mil pesos. Y tú más de 100 millones en contratos. Así es, ¿no? sí. Se ventiló muchísimo este asunto. Y Cuitlahua lo negó originalmente para después reconocerlo, porque además el Orfis ratificó, la titular del Orfis dijo que a través de sus auditorías se habían descubierto. Dijo que esta tipo de señora era contratos. prestanombres, ¿no? Así Algo es, que había un prestanombre y que tendría lo realmente misterioso es por qué no se ha procedido, porque ya tienen 2 años este asunto y no se ventila absolutamente nada en barandilla. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué se está utilizando? Porque siento yo que es también desde el interior del gobierno que se está promoviendo algo sobre este asunto, porque esto viene del gobierno. El hecho de que el titular de la Jucopo haya dicho que van a mandar a comparecer a los propietarios de las empresas, digo, por favor, ¿qué tienen que hacer los diputados llamando a los propietarios de las empresas? No les corresponde a ellos. Pudieran llamar, sí, a quienes se encargaron de pagarle a las empresas, porque son los que aplicaron el recurso público. Pero de alguna forma el hecho que intervengan desde la Cámara de Diputados implica que desde allí se está moviendo el ventilador sobre este asunto. Y es saludable siempre y cuando pues no haya impunidad, que se aplique la ley, porque además los propietarios están plenamente identificados. El Orfis ya tiene una referencia muy precisa de lo que allí aconteció. Un diputado actual, ¿no? Un pariente de un diputado actual del Congreso. Así es, ¿no? sí. Es decir, están identificados todos los actores que participaron en esto. Y por supuesto, los servidores públicos que aplicaron el recurso para este tipo de contratos, pues allí están. Y muchos siguen en funciones. Entonces no es nada en secreto, para la verdad. Lo que está en secreto sí es qué es lo que se va a hacer, si efectivamente se va a proceder. Ojalá así se haga, pero bueno, qué bien que nosotros lo podamos ventilar aquí públicamente para de alguna manera que la ciudadanía se entere de que esto ya está aquí, ¿no? Así es. Oye, Toño Lagunes, fíjate que en este escenario de las empresas fantasmas, 3 nombres son los que han salido a relucir. La oficial mayor, Ariadna Aguilar, algo así se llama Ariana Selene Aguilar Maya. El diputado federal, Senyacen Escobar, que se echaron la bolita entre los dos, ¿no? Primero se señalaba a Senyacen, él le echó la bolita a la exoficial mayor y ella se lo regresó. Y por supuesto que detrás de todo este entramado se habla de un primo incómodo del gobernador, el señor Eleazar Guerrero, que actualmente también por cuestiones del destino es diputado federal. ¿Cómo ves el tema? Pues se habla de esta situación en la SEP. Sin embargo, yo no creo que sea privativo de la SEP. Salió ahí el tema, se descubrieron algunas situaciones, pero no creo que sea privativo de la SEP. Esta forma de actuar
considero que también si se le rasca un poquito habría que ver en otras dependencias, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque justo acabas de... Ahí está la Procuraduría del Consumidor, que hoy leía que recurrieron a 27 empleados, o sea, una línea. Procuraduría de Medio Ambiente. Medio Esa, ambiente, de sí, medio de ambiente. sí. Y la Secretaría de Desarrollo Social, que también se habla de que hicieron cualquier cantidad de negocios, bueno, en general, ¿no? Y justo hay un personaje que es el que acabas de nombrar, ¿no? Eleazar Guerrero, el diputado Eleazar Guerrero, que es, lo leí en muchas columnas periodísticas locales, y hablaban de la persona que era el que movía y ponía todas las personas que se encargaban de la parte administrativa en las diversas dependencias. Entonces, pues por ahí puede saltar ahí algún análisis más profundo para evaluar cuál fue la función de esta persona, por un lado. Por otro lado, y en cuanto a las evidencias, el señor tenía o tiene una organización que... Sumidos todos, ¿no? Algo así se así, llama, ¿no? algo así de sumidos todos. Pero el dispendio que hacía o que hace el señor en sus eventos, ¿no? Digo, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Te refieres al Partenón de Jilotepec? Al Partenón de A un Jilotepec, palacio a los gigantesco. eventos que él hacía para apoyo de la gobernadora, para apoyo de diputados, para apoyo de Cuitláhuac, para apoyo de la señora Sheinbaum. Y esa movilización, ese alquiler de equipo, de carpas, etcétera, etcétera, ¿de dónde sale? Digo, porque no creo que de su salario haya salido, ¿no? Y decía el maestro, hay un misterio. Y pues ese misterio se puede empezar a develar por ahí, escarbando un poquito pudiera ser, ¿no? Digo, no lo sé. Yo no soy ministerio público ni agente Ni pitonizo. ¿no? Pero digo, si se quisiera, pues por ahí pudieran haber, ¿por qué? ¿No? Si eres el que ponías y quitabas gente que hacía toda la parte administrativa en las diversas dependencias, y además tu nivel de vida y tu nivel de apoyo político y demás no corresponde con tu salario. No, pues está Pues, ¿de claro. dónde, Oye, no? oye, Toño, Nemi, dos temas que son cruciales en este asunto de las empresas fantasmas. Por un lado, el papel de este señor, Guerrero, primo incómodo de Cuitláhuac, y segundo, si realmente hay voluntad política en la actual administración estatal y federal, porque ahora el exgobernador es el director general del Cenegas, ¿no? O sea, son dos temas importantes. Ir descubriendo, porque, bueno, no es, dice Alfredo con toda razón, desde hace 2 años andamos con este tema de la corrupción en la administración de Cuitláhuac García. ¿Habrá voluntad política, Toño? Es una muy buena pregunta con chanfle, porque implica asumir el tamaño del problema. ¿Quién paga las campañas políticas? Normalmente los pagadores de las campañas no solamente están preparando la transición a sus propios equipos afines, a sus compañeros de partido, sino a sus cómplices. La complicidad es un pegamento mucho más fuerte que la propia cola loca, y muchos de estos individuos acusados de trastupijes, de robos atrabiliarios, muchos de ellos, incluyendo al gobernador Cuitláhuac García, pues lógicamente se habrán protegido con donativos, con aportaciones, con eventos multitudinarios, con alquileres de sonidos, con documentación comprometedora, que ciertamente les dará un margen de impunidad lo suficientemente grande como para que no los procesen. Pero además, y esto es importante, la corrupción no se limita a robarse el dinero. La corrupción no se limita a falsificar facturas, a pagar por servicios no prestados. Es una corrupción cuando de manera deliberada no ejerces recursos públicos y los reintegras a la federación para quedar bien con tu jefe, quien no debiera ser tu jefe, y no cumples con tus funciones en el territorio que te corresponde gobernar. Es una corrupción cuando caes en un desabasto de más del 90% en el cuadro básico de medicamentos de la enfermedad
infraestructura que te corresponde surtir y abastecer. Es una corrupción cuando permites que los cárteles delincuenciales se apoderen de las instituciones públicas, no solo de las grúas, de las direcciones de obras públicas, de las tesorerías municipales. Es una corrupción cuando simulas actos de gobierno, cuando pretendes que tú sí eres honesto, que tú sí eres diferente y que no eres igual a los demás, y en los hechos hay una deuda con proveedores que ha quebrado a miles de empresas veracruzanas, pequeñitas y medianas, una deuda que se estima en más de 20,000 millones de pesos. Te soy franco, Carlos, con lo que alcanzo a ver, con la modificación para mí inexplicable de la Ley de Obras Públicas que acaba de aprobarse, Que ahora se concentra en la Secretaría con correspondiente, ¿no? con la desaparición de los órganos públicos vinculados con la transparencia, el INAI, el IBAI, con la desaparición de la función pública como un órgano de rendición de cuentas, me queda la impresión de que no hay ninguna voluntad. Y aparte, pues bueno, seguimos viendo de manera consuetudinaria los excesos, la falta de madre, no se ha desmentido lo que se viene insistiendo de la boda del hijo del presidente López Obrador en la Ribera Maya, para la que utilizaron aviones del gobierno de la República, aviones de servicio policial de la Guardia Nacional para trasladar a los invitados. Hay fotografías, nadie lo ha desmentido. Entonces, frente a esta imaginería discursiva, pues yo no veo en los hechos la voluntad real de cambiar las cosas. El gobernador Cuitláhuac acumula más años de cárcel que Miguel Ángel Yunes, Javier Duarte, Fidel Herrera, Miguel Alemán, Patricio Chirino y Dante Delgado juntos. Y las razones son múltiples, pero la quiebra de las finanzas públicas, la destrucción de la infraestructura del Estado, la simulación de actos de gobierno son suficientes para que este hombre tenga que asumir responsabilidades mayúsculas. Y como bien dice Carlos, lejos de intentar que responda por sus actos y por sus omisiones, lo protegen, lo procuran, dándole un puesto que además no está a la altura de su intelecto y que va a provocarle problemas al país. Lo hubieran mandado a hacer otra cosa, no un tema tan complejo como ¿por qué pones esa cara? ¿Qué? Sí, es que le está dimensionando lo que acabas de decir, que es importantísimo, ¿no? Está muy lejos de tener la experiencia para ocupar un cargo de esa naturaleza, ¿no? Es como si me quiera nombrar ahorita director de Laguna Verde, pero por amor de Dios, es poner en peligro la vida de millones de personas. El centro distribuidor de gas es de una logística, es de una necesidad de conocimiento financiero. Bueno, no quiero ni platicar. Ojalá que esté decorativo y ojalá que sean los segundos los que operen, porque pobre México. Gracias, Toño. Martín, pues un escenario que no pinta bien para la administración anterior, si es que de verdad se persigue este tipo de señalamientos y se encuentran a los responsables y sobre todo dónde está el recurso. Pero si lo dejan en Senegas, Martín, va a estar muy complicado el tema de la impunidad sobre esta administración. ¿Tú cómo ves el tema? Sí, bueno, yo creo que voy a empezar con una especie un comentario muy irónico. El gobernador más honesto, incluso señalado ahora que le dieron el puesto por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que era un hombre honesto y capaz. El gobernador más honesto resulta que tuvo un gobierno muy deshonesto, ¿no? Al menos eso se está mirando a la luz de lo que ha estado saliendo a la opinión pública. ¿Cada cuándo vas a Coatepec? ¿En serio? ¿No? Todos los días. Bueno, yo les hizo una obra, no sé si necesaria o no, porque yo estaba en prisión, y pavimentó con concreto hidráulico el camino de Coatepec a Jalapa. No había un solo bache, no había una sola grieta. Bueno, le pusieron una capa de 10 centímetros de asfalto encima del concreto hidráulico. Yo quiero que platiques cómo está hoy esa carretera. Bastante deteriorada, ¿no? Como mucho de la infraestructura. ¿Cuántos accidentes ha provocado? Por hablar de las minucias. Bueno, en este sentido, cuando hablamos de un gobernador honesto con un gobierno tan deshonesto como se ha estado comentando en esta mesa y se sabe por todos los datos que están saliendo, causa muchísima voy a utilizar una palabra
en boga con más ironía todavía, causa ternura mirar cómo, guardadas todas las proporciones, se da un símil del proceso que se siguió en Segalmex de la defensa presidencial respecto del señor Ovalle, de los 15,000 millones que dijo el presidente que había sido abusado prácticamente por un conjunto de expriistas que estaban rezagados. No, es muy ingenuo. Y me sonó a lo mismo cuando el señor exsecretario Janssen dice que él realmente nunca supo nada, ¿no? Y era el secretario y que simple y sencillamente le otorgó toda la confianza, no lo dijo, pero pareciera que lo dijo, le otorgó toda la confianza a la Oficialía Mayor para que hiciera todo lo que tuviera que hacer en relación a las adquisiciones. De verdad, el complejísimo escenario de corrupción que se ha estado planteando, que se dio en la administración pasada, genera una serie de ideas, y lo digo a título absolutamente personal, de una valoración de los cínicos, de la desvergüenza, porque resultaron que sí traicionaron al pueblo, que sí le mintieron al pueblo y que sí le robaron al pueblo. Y esa triada, esos tres elementos fundacionales del movimiento de la Cuarta Transformación, en el caso de Veracruz, y particularmente en el gobierno de Cuitlagua García, es absolutamente aterrador. Respecto de lo que tiene que hacer la gobernadora Anali, pues yo creo que lo que se supondría que se tendría que hacer es acorralar a ciertos actores relevantes de la administración pública pasada que dieran pauta a pensar que hay un proceso de limpieza. Y es un acto de buena fe, ¿eh? Hay elementos que pueden estar negando cualquier oportunidad de este tipo, pero creo que valdría la pena estar como sociedad generando la expectativa y detrás de ello la serie de argumentaciones públicas para pedir que sí haya sanción para aquellos que lastimaron tanto el patrimonio del Estado. Muy bien, Martín. Bueno, ahí queda el tema que seguramente va a seguir vigente, porque ya, como lo decía Toño Nemi, ya el presidente de la Jucopo señaló que se iba a investigar con más detalle este tema y que evidentemente, en el optimismo que a veces nos caracteriza, pienso que no hubiera hecho una declaración de esta naturaleza si no tuviera el visto bueno de la gobernadora del Estado, ¿no? Bien, vamos a pasar a un último tema que tiene que ver con las alianzas partidistas en el proceso electoral de este año que va a haber en nuestro Estado. El próximo 1 de junio es la elección sobre los 212 municipios. Evidentemente, la semana pasada vino el presidente del PRI, Alejandro Moreno, Alito, le llaman sus amigos, a establecer una serie de mensajes que dieron pie a que el Consejo Político Estatal del PAN determinara que iba a haber alianzas, pero que esta iba a ser flexible, porque para que sea una alianza me parece que tiene que haber un poco más de 50 candidatos comunes en el estado de Veracruz, pero evidentemente esta reunión para dar que se diera la alianza no rindió frutos. Entonces el PAN el día de ayer hace público ya un mensaje donde toda vez que no se dio esta alianza flexible, yo he escuchado comentarios de distinguidos panistas que no querían la alianza por los tremendos negativos que trae el PRI en Veracruz y en todo el país, ¿no? Bueno, se dieron estas circunstancias y ahora el PAN señala que va a seguir con candidatos propios y el PRI pues se queda sin ese asidero que necesita para no perder el registro, porque se señalan índices de negatividad del 75%, Alfredo, que son altísimos, que va a ser muy difícil que reúnan candidatos para los 212 municipios. A ver qué valientes se avientan, ¿no? La alianza que pretendía el PRI era pues para fortalecer, conservar el registro y pelear algunas ciudades, municipios importantes, aunque el PAN pues evidentemente tiene mucho mayor presencia y menos negativos que el PRI pues en ciudades como Veracruz, como Boca del Río, como Córdoba, la tierra de
Toyonemi, como Poza Rica, como Jalapa, donde se pretendía que el ex candidato a la Diputación Federal, Américo Zúñiga, fuera el candidato de la alianza. Ahora se presenta un escenario totalmente diferente, porque por el otro lado el Partido del Trabajo tampoco llegó a un acuerdo con Morena. Le querían dar alrededor de 22 de alcaldías, candidaturas a la alcaldía, y ellos pretendían mucho más. Entonces no asistieron, pues están en riesgo, sinceramente, porque el PT no representa a nadie o muy poco, ¿no? Por otro lado. Entonces es un escenario donde PT va por su lado, Movimiento Ciudadano ahora con los priistas vestidos de naranja van por su lado, donde el PAN va por su lado y donde Morena va junto con el Verde en este proceso electoral. ¿Qué estamos viendo? En principio, una atomización de los votos de la oposición. Alfredo, tú eres un gran político y analista político. ¿Cómo ves este tema? Bueno, porque finalmente no hubo más que una sola coalición y justamente, paradójicamente, por parte de los partidos oficialistas, Verde Ecologista y Morena van juntos y van solos el PT. Y como bien lo dijiste, pues le querían dar nada más los 22 y pedían más. Presumiblemente no tanto porque tuvieran la fuerza electoral en Veracruz, sino porque ellos están vendiendo los votos de los diputados federales en la Cámara Federal de Diputados, que es lo que realmente hace importante esta alianza del PT con Morena. Ese es realmente lo que pudiera estar en juego, pero finalmente ese es un deslinde que no tiene nada que ver con aquello. Y efectivamente corre el riesgo el Partido del Trabajo en perder el registro acá en Veracruz porque no tiene membresía, tiene muy poca convocatoria y creo que es uno de los partidos que van a estar en ese riesgo, como lo va a estar seguramente también irónicamente el Partido Revolucionario Institucional. ¿Quién lo dijera? No puede a estas alturas del proceso reunir las 212 planillas que antes le sobraban para hacerlo. Tiene problemas para presentar candidaturas en las principales ciudades de Veracruz. Jalapa entre ellas, no tiene candidatos en Jalapa, no tiene candidatos en Veracruz o en Boca del Río. Justamente por esto vino el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a la entidad para platicar con los actores políticos de tal manera pues que le echen la mano, quizá para decirle, oye, pues participa tú como candidato, no ganas, te doy la primera en la diputación local a uno y al otro actor político tú vas a ser candidato a diputado federal en la plurinominal, en la siguiente, la del 27, dar para poder recibir algo. Y en Veracruz, apenas se fue Alito, le renuncia al presidente del comité municipal del PRI y un actor, una mujer importante en las filas del PRI en Veracruz, pues también le renuncia y se van a Movimiento Ciudadano. Es patético realmente lo que ocurre al Revolucionario Institucional. Y Movimiento Ciudadano en Veracruz ya perdió en el 15 el registro local, cuando no pudo reunir el 3% de los votos requeridos. Y creo que en esta ocasión, de todos modos, el riesgo persiste. No veo yo en Movimiento Ciudadano una convocatoria efectiva a nivel de la entidad veracruzana, pese a que su dirigente nacional, ahora ya inactivo, es veracruzano y merece todos nuestros respetos porque la verdad de esa generación de políticos que se hicieron en la Universidad Veracruzana, Dante, Miguel Ángel Yunes y Fidel, fue el mejor de los gobernadores o el menos peor, Y esto se refleja justamente en la convocatoria de sus respectivos partidos, ¿no? Muy bien, Alfredo. Martín, este tema de la alianza que no fue, pues abre escenarios
¿cómo decirte?, donde favorece al partido en el gobierno, definitivamente, ¿no? Se atomiza el voto, tal parece que ya hay, sobre todo en los municipios importantes del estado, más allá de los procesos internos, yo creo que ya tienen muchos el visto bueno de la gobernadora. Se habla que en Jalapa, por ejemplo, la directora del IP, Daniela Griego, pues ya está direccionada a la candidatura de Jalapa. ¿Qué expectativas le ves a la oposición, Martín, de ganar algún municipio importante? Mira, yo más que ver algún municipio en particular, yo lo que me plantearía es la tragedia de lo que significan particularmente el PRI y el PAN como partidos que se supone en Veracruz iban a poder construir una alianza opositora de cara al oficialismo. Y lo digo porque como una tragedia, porque sí, se significan nuevamente como unas élites burocráticas que no miran un reclamo social manifiesto en la elección pasada con una votación de arriba del 40%, con un nicho de ciudadanos que no salió a votar en otro porcentaje similar, y que poco o nada quieren realmente hacer con esa oposición válida, valiosa, de una sociedad que está en contra del modelo imperante, aunque tengan ellos mayorías en términos de votos y de representaciones políticas. Unas burocracias partidarias que no se miran en función de que la posibilidad de esta alianza no estaba fundada en sus estructuras tradicionales de militantes, sino en la incorporación de actores ciudadanos. O sea, carecieron de sensibilidad, de criterio, de visión de largo plazo, como para poder refrescar sus cualidades de representación, comillas, de los intereses de un sector de veracruzanos. Esta para mí es la mayor tragedia de cara a esta fallida alianza partidista. Ya del oficialismo, pues es absolutamente la cara pura y dura de lo que ya planteó Alfredo Bielma, de los intereses de un actor de esta alianza del lado correcto de la historia, que simple y sencillamente demanda espacios de representación en función de los votos que tienen en el Congreso. Pero la tragedia está aquí, en estos dos partidos, particularmente el PAN y el PRI, que no alcanzaron a dimensionar la responsabilidad que tenían de frente en este momento de fuerte disputa del proyecto de nación que se está instalando, que es un proyecto autocrático, autoritario, antidemocrático, que desmonta la república y obviamente cancela la oportunidad de generar condiciones para regresar a una discusión de valores democráticos. Creo que en este sentido, para mí, es la parte toral de la reflexión respecto de esta alianza partidaria fallida. Gracias, Martín. Toño Lagunes, tu opinión al respecto. Sí, esta ya lo mencionaron muy bien quienes me antecedieron, y yo veo muy difícil que la oposición vaya a generar una representación importante. Lo veo muy, muy difícil. Y esta situación que mencionaba Martín en respecto a el PRI que perdió y el PAN que perdieron esta posibilidad de aglutinar una representación ciudadana que pudiera apoyar algunas aspiraciones, no solo se da en este momento, se viene dando desde antes, ¿no? Con simulaciones, con algunas cuestiones que sí te hago caso, pero no te hago caso, o sí viene la representación ciudadana, pero al final salen los de siempre. Y creo que esta oportunidad que perdieron les va a llevar justo a esta pérdida de representación en la mayoría de los municipios. Esta fragmentación del voto que se da con este aislamiento que se viene dando en los partidos, pues finalmente va a beneficiar a la alianza, ¿no? Esta alianza que bajo ciertas características también que no podemos decir que es transparente y que es una alianza bien adecuada, pero finalmente tiene mayor peso, tiene mayor, no estructura, porque estructura no la tiene, pero sí los actores políticos la ven con interés, ¿no? También pudiera yo decir en esta alianza que se han estado acusando de nepotismo, ¿no? Que la propia presidenta ha dicho no queremos en el movimiento nepotismo, sin embargo en las candidaturas en Veracruz se están generando, la hija quiere dejar al papá o quiere dejar a la cuñada o la esposa quiere dejar al esposo.
No sé qué tanto esto vaya a afectarles, pero es algo que también habría que considerar, ¿no? Se siguen repitiendo los vicios, cada elección hay vicios, y veremos cuando ya empiezan las campañas, estos acarreos, este uso de recursos públicos y demás, y creo que es el momento de que justo esta parte ciudadana que mencionaba Martín despierte y haga un análisis más profundo de cuál sería en el futuro su participación. Muy bien, Toño. Gracias por tu comentario. Toño Nemi, tú siempre fuiste objetivo con este tema de las alianzas, pronosticaste que difícilmente se iba a dar y que difícilmente pues iba a tener posibilidad no de ganar, sino simplemente de ser competitiva la oposición en este proceso electoral. ¿Cuál es tu opinión después de todo este proceso donde ya no se consolidó la alianza flexible que había autorizado el Consejo Político Estatal del PAN y que había buscado fanosamente el PRI? Con pruebas en la mano, yo afirmo que el presidente López Obrador colonizó al Instituto Nacional Electoral, afirmo que colonizó al Tribunal Federal Electoral y a sus correlativos locales, afirmo que colonizó a los organismos electorales de los estados y afirmo que diseñó una estructura de movilización institucional para conservar el poder y garantizar una elección, la de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues más cuestionada por el gasto público, por la posibilidad de un fraude mayúsculo, pero sobre todo por la intervención brutal, directa, cínica de las instituciones públicas, incluso de la fuerza pública, para decantar el resultado de las elecciones. Y las oposiciones no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada no solamente por incompetentes, no solamente porque incumplieron el mandato constitucional que tienen. Los partidos son entidades de interés público pagadas por los contribuyentes que tienen la obligación de representar las expectativas, los intereses, las necesidades de la ciudadanía en un enfoque de pluralidad y por supuesto comprensivo. Pero ¿qué pasa? A los chicos y a los grandes les salieron patitas de corrupción que el presidente López Obrador supo aprovechar muy bien. Alito, es asqueroso ese tipo, tenía no sé cuántas denuncias penales que Laida Sansores se encargó de ventilarle. Desde el momento mismo que lo hicieron a la fuerza y con el apoyo del gobierno, presidente del PRI. El dirigente nacional del PAN está acusado de negocios inmobiliarios por cientos de millones de pesos, y lo mismo pasa en MCE, y ya que digo del Partido Verde y que digo del Partido del Trabajo. Bueno, el presidente López Obrador logró que se acabara de pudrir la dirigencia partidista. La tragedia, queridos amigos y compañeros, y sí es por ánimo de polemizar con Quitano, no está en que el PRI y el PAN en Veracruz no vayan juntos, está en que la sociedad carece de una representación política a la altura que haga escuchar su voz. La tragedia es que se ha dejado la mesa puesta para que esta caquistocracia, para que este gobierno de las personas menos preparadas, con menos prendas morales, sigan apoderándose del patrimonio público y sigan cometiendo los abusos y los latrocinios de los que hemos hablado a lo largo de este programa. Y es que los dirigentes de los partidos no concretaron una alianza no porque no coincidieran en la plataforma, sino porque no se pusieron de acuerdo en el reparto del pastel. Y es que los dirigentes del PRI y el PAN no concretaron una alianza no porque no supieran lo que Veracruz necesita, sino porque hicieron cálculos en cuánto les convenía o les perjudicaba el prestigio o el desprestigio del otro. La gran realidad es que hoy no hay una clase política a la altura para enfrentar los retos, por ejemplo, de la desaparición del Poder Judicial. Mucha gente no sabe qué es, le vale madre, le da flojera, y lo entiendo, está saturada, pero ustedes que nos hacen favor de vernos no se imaginan ni la tragedia ni las consecuencias que nos vienen a partir de junio, cuando deje de funcionar el Poder Judicial de la Federación. Casi que estamos al borde de un abismo verdaderamente difícil de sortear.
y eran aquí los momentos en los que las oposiciones tendrían que estar presentes. Ahora, termino diciendo, Morena tampoco la tiene fácil. Hay una guerra brutal en su interior. Alguien me decía que formalmente están registrados 12 precandidatos a la alcaldía de Jalapa, y bueno, se están pegando con todo. Parece que son adversarios y no correligionarios que plantean diferentes opciones, y me parece que eso va a repercutir en el proceso. No necesariamente para que pierdan, pero sí para desquebrajar esta unidad ficticia que estaba construida en base al liderazgo del Mesías, del caudillo. Va para mal, no solo con las oposiciones, también con Morena, y el proceso electoral en Veracruz será un proceso difícil, complicado, donde, como alguna vez dijo el columnista Víctor Murguía, la peor de las tragedias, la mayor de las desvergüenzas, es ver a los partidos disputando una guerra civil en pos de las regidurías. A eso hemos llegado. Muy bien, Toño. Bueno, pues con tu comentario concluimos esta emisión número 480 de La Conjura. Y, por supuesto, las gracias para Toño Lagunes, para Alfredo Bielman, para Martín Quintano, para Toño Nemi, pero sobre todo para usted, que nos hace el favor de vernos en cada emisión de este programa. Como siempre, le deseamos la mejor de las semanas y que todo vaya muy bien con respecto a usted. Muy buenas noches. Buenas noches. Thank you.